Ustedes, hermanos, me gozo en poderles saludar una vez más. Me gozo en poder congregarnos. El Señor nos congrega en esta tarde para mostrarnos su misericordia para con nosotros. Como decía el salmista David, tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Así dice un estribillo también. No lo vamos a cantar ahorita porque es tiempo ya de escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Es un culto de acción de gracias. Y me deleito con ustedes en ver parte de mi familia que hoy, a través de esta promesa que hizo mi tía Paulina en un momento crucial, ella prometió un culto, hizo una solicitud a Dios, recibió una respuesta de parte de Dios y hoy está cumpliendo esa promesa de este culto junto con la iglesia. Me gozo en ver a mis primos, a Narciso, que está por allá. Le voy a pedir solamente que para que lo identifiquemos. Por allá está Narciso, don Carlos, está por allá también, Andrea, que también nos acompaña, que es hija de mi primo, Narciso. Por allá está Olga también, que también es mi prima, hija de mi tía Paulina, Carolina, que no va a poder venir por circunstancias personales. Aquí están también parte, primos, por Gladys, que es novia de Olivier. En fin, me gustaría darle a cada uno por nombre la bienvenida. Hoy el Señor nos congrega y vamos a reflexionar en su palabra. Sí, vamos a reflexionar en un título, en la palabra del Señor que quiero compartirles. El título está, creo yo, acá, hermanos, proyectado. El título es Gratitud en el corazón. Vamos a hablar acerca de la gratitud y cómo debe de brotar de lo más profundo de nuestro ser. Cómo el Señor anhela que nosotros seamos agradecidos. Cómo Él espera también nuestra gratitud. Cómo Él hace una pausa en su caminar para socorrernos y desea que nosotros reconozcamos de dónde viene nuestro socorro. Él está esperando el tiempo, la oportunidad que nosotros podamos responderle. Vamos a orar, esa va a ser la reflexión, gratitud en el corazón. Así como están de pie, oremos a nuestro Dios. Padre bueno, gracias, porque nos has acompañado en nuestro caminar. Muchas veces nos hemos alejado de ti. Hoy reconocemos, Dios, que necesitamos tu gracia y tu perdón. Necesitamos que tú seas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida para darle sentido. Carecemos, vivimos en una sociedad carente de sentido, carente de propósito, carente de significado, Señor. Y tú nos das hoy tu palabra, nos has dado el evangelio de tu Hijo Jesucristo. Evangelio que es alegría para todas las personas, no para un grupo selecto, sino para todos. Así como lo anunció el ángel cuando le dijo a los pastores la noticia del nacimiento de Jesús, va a ser alegría para todos. Ayúdanos, Dios, a encontrarnos con tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra sea esa luz que nos permita ver el horizonte, Dios, donde tú deseas que nosotros lleguemos. Gracias por tu palabra, que hoy va a ser expuesta, Señor, que hoy va a ser dada una vez más a través de tu Espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos dirija, que sea tu Espíritu, Señor, que vivifique tu palabra para transformación y salvación nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden acomodarse, queridos hermanos. Gratitud en el corazón. Quiero invitarles a buscar en el texto que hoy vamos a considerar en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, en el capítulo 17. Una narración en donde vamos a encontrar transformación, vamos a encontrar sanidad, vamos a encontrar también gratitud. Es una narración para iluminarnos y para poder responderle hoy al Señor. ¿Cómo estamos nosotros delante de Él? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué forma estamos aprovechando todas las bendiciones que Él nos ofrece?
Lucas 17 del 11 al 19 dice así el texto del Evangelio: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó, hermanos? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay un objetivo, hermanos, en esta tarde que el Señor desea que nosotros podamos alcanzar. El objetivo es reconocer que la gratitud en el corazón nos hace regresar a Dios. La gratitud en el corazón nos hace volver, nos hace transformarnos, nos hace convertirnos a Dios. Hay muchas palabras que pueden ser como el sinónimo de volver. En la Biblia volver tiene que ver con regresar, pero tiene que ver con convertir el corazón, regresar a Dios, voltear a ver a Dios, porque estamos viviendo de espaldas a Dios. El propósito de esta reflexión, de este texto del Evangelio, es que reconozcamos que necesitamos gratitud en el corazón para volvernos a Dios, en una actitud de seguimiento, pero un seguimiento permanente. Hay algunas frases, hermanos, que son clave en el Evangelio. Creo que las he anotado ahí donde dice palabras clave. ¿Quieren ayudarme a enumerar algunas palabras clave por aquí, los varones? La primera, palabra clave, ¿está ahí? ¿Sí? Manosilio, ¿cuál es la primera palabra clave? Se lee, hermano. Salieron al encuentro 10 hombres. Salieron al encuentro. Segunda palabra clave. Tercer palabra clave, a viva voz, por favor. Con ganas, hermano, por favor. Número 4. ¿Qué dice la frase número 4? Jesús los vio. No va a haber cena, hermanos. Frase número 5. Andan corto de vista. Frase número 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien. Vamos a ir desarrollando cada una de esas frases, de esas palabras clave en el desarrollo. Y si no da tiempo, vamos a pedir un segundo culto de acción de gracias para que la sigamos desarrollando, ¿verdad? Muy bien, hermano. Primer punto que necesitamos nosotros hoy profundizar: la fe es un camino, hermanos. La fe no es un punto de llegada. La fe es un camino. La fe no es el fin, la fe es el inicio. Y la fe inicia cuando esos 10 hombres marginados, cuando esos 10 hombres distanciados de la sociedad, distanciados de su familia, cuando esos 10 hombres leprosos, que esa lepra les había consumido no solamente su cuerpo, esa lepra también les había consumido su identidad. Ya no sabían quiénes eran delante de Dios.
Estos 10 hombres ven de lejos a Jesús, y la fe comienza cuando nosotros miramos a Jesús. La fe es el paso principal. La fe comienza con mirar a Jesús. Y estos 10 hombres ven a Jesús. Tienen una historia de sufrimiento, tienen una historia de marginación, tienen una historia de necesidad, de vulnerabilidad, de fragilidad. Hermanos, muchas veces nosotros necesitamos, para empezar a ver a Jesús, reconocer nuestra miseria. Porque cuando nos creemos autosuficientes, cuando nos creemos exitosos, cuando creemos que en la vida todo va bien con lo que hacemos, no estamos viendo a Jesús, lo que estamos viendo a nosotros mismos. Estos 10 leprosos ya no se miraban a ellos mismos. Eran invisibles para las demás personas, eran invisibles para la sociedad. Debían de ser extraditados, debían de ser expulsados de sus hogares, de sus familias. Dicen los psicólogos, hermanos, los especialistas, que uno de los traumas más difíciles de superar es el rechazo. Es uno de los traumas más difíciles de superar. Se necesita ayuda, no se puede salir uno solo del rechazo. No se puede salir uno solo. Es como alguien que diga: yo puedo salir solo de mi adicción. ¿Podrá haber alguno? Cada caso es diferente. Muchas veces pensamos: yo puedo salir por mi fuerza. Estos 10 leprosos se detienen en el camino, a distancia, expresan un grito. No es un grito de reclamo, no es un grito de exigencia, es un grito de necesidad que brota del corazón de estos hombres, que empiezan a ver a Jesús. Jesús, Maestro, exclaman ellos, ten misericordia de nosotros. No hay un reclamo, pero sí existe un grito de auxilio, porque se reconocen miserables, porque se reconocen insuficientes, hermanos. El primer paso, hermanos, para la transformación del ser humano es reconocer nuestra miseria. Vivimos en una sociedad, en un mundo en donde se celebra el éxito humano, en donde se le dice a las personas: léete este libro de autoayuda y te va a ir bien. Léete este post, escuchate este podcast, escuchate tal reflexión, y vos solito salís de cada una de tus preocupaciones. Pero siempre va a haber un vacío en el interior, y ese vacío solamente lo llena Dios. Ese vacío es tan grande que lo dejó Dios ahí el día en que nosotros lo hemos rechazado, el día en que salimos huyendo como Adán, y el Señor nos pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Que no noto tu cercanía, te has distanciado de mí. Estos 10 leprosos que están a la distancia porque la sociedad los ha marginado, porque su enfermedad les ha robado su identidad, están distantes de Dios, pero ven a Jesús. La transformación, la fe comienza cuando vemos a quién, ¿no? Cuando vemos a Jesús. ¿Y cómo se ve a Jesús? En nuestras fragilidades. Ahí lo podemos ver. Podemos ver a Jesús en su palabra. Podemos ver a Jesús en su evangelio. Hay muchas formas de ver a Jesús. Lo podemos ver en una enfermedad. Lo podemos ver en un duelo, en una separación, en un dolor, en un trauma, en un rechazo, en una necesidad. Estos leprosos lo ven en su marginación, ven en él a alguien diferente. Ten misericordia de nosotros. La fe es un camino que comienza con verlo a Él. Y Jesús, hermanos, escucha. Dice el texto que Jesús los vio. Jesús los vio, dice el texto. Y cuando los vio, les dijo, id
mostraos a los sacerdotes. No hay una respuesta de sanidad de parte de Jesús. Estos leprosos tampoco piden sanidad, pero piden misericordia. Piden ser vistos. Y si hay algo que debemos de estar muy seguros, es que no importa la distancia que nosotros nos hemos alejado, Dios siempre pone su mirada en nosotros. Si hay algo, hermanos, que tenemos que reconocer, que aunque el hijo pródigo se fue lejos de casa del padre, no perdió el título de ser hijo, porque está en la esencia nuestra. Por muy lejos que nos encontremos, por muy hondo que hayamos nosotros cavado, hermano, no dejamos de ser llamados hijos de Dios. Porque es así que Dios ha puesto en nosotros su imagen. Aunque nosotros la hemos destruido, aunque nosotros la hemos erosionado, distorsionado de mil y unas maneras, siempre el Señor nos reconoce como hijos. Y los vio, dice el texto. El Señor nos ve con ojos de compasión, nos ve con ojos de misericordia, hermano. Usted puede ver mis defectos, pero el Señor ve mis cualidades. Y eso es lo que me llena mi corazón. Que mientras ustedes y nosotros vemos los defectos de los demás, las circunstancias, los pecados que están viviendo, el Señor ve la versión que Él puede transformar en esa persona que está hundida si lo recibe. Usted puede ver a un drogadicto, el Señor ve a una persona necesitada de su amor. Y dijo Él en una ocasión: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, porque escucharon la voz de Jesús. Y estos marginados reciben una orden de parte de Jesús que no es una sanidad, no reciben sanidad. El Señor los ve y le dicen: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Es una orden que les está dando Jesús. Ante una expresión de clamor, reciben una orden de parte de Jesús. No los toca. Como en otras ocasiones que vemos en los evangelios que Jesús toca y sana, que Jesús toca la mano y levanta, que Jesús habla y con una palabra suya, como dijo el centurión romano que tenía a su siervo enfermo, a punto de morir: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo se sane. Solo di la palabra, Señor. Y el Señor se sorprende, dice: yo no he encontrado tanta fe en Israel como la encontré en este hombre. El Señor le da una orden y le dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Habían sido los sacerdotes los escogidos, que habían determinado, los que determinaban la expulsión. Eran los sacerdotes en ese tiempo, según el texto de Levítico, los que aislaban a través de una orden de impureza, aislaban a los leprosos, a los que padecían lepra. Pero era el mismo, y eran los mismos sacerdotes también que certificaban cuando el leproso era sanado, cuando el leproso podía ser reinsertado en su familia, cuando podía regresar esa persona que había pasado la enfermedad terrible de la lepra. Jesús les dice: muéstrense a los sacerdotes. Y hay un milagro acá, hermano, y el milagro no ocurre sino únicamente cuando los 10 leprosos se ponen en camino. Y cuando van de camino, dice el texto, imagínense a ellos, hermanos, reciben la orden, tienen la lepra, pero mientras ellos van de camino, ¿qué ocurre? Ocurre el milagro. Mientras ellos iban, dice el texto, mientras ellos iban, fueron sanados. Es en el caminar de obediencia que estos 10 leprosos encuentran la sanidad. La fe, hermanos, es un camino. La fe que Dios pide de nosotros es una fe activa. Sí, yo he escuchado la palabra de Dios, sí, pero ¿me mueve la palabra de Dios a caminar? ¿Me mueve la palabra de Dios a encontrarme con Él cuando Él me llama? Porque siempre me llama. Me estoy moviendo en la dirección donde Dios me envía. Muéstrense a los sacerdotes, y para allá van los 10 leprosos.
van de camino y en el obedecer a Dios, en la circunstancia en la que ellos se encuentran de marginación, van donde el sacerdote que los ha expulsado y que les ha dicho: ustedes no pueden estar en comunión. Van donde ellos mismos para recibir un certificado, pero todavía no tienen la sanidad. Pero no se dice en el texto cuánto tuvieron que caminar, no se dice en el texto cuánta distancia tuvieron que recorrer, pero sí se nos dice que obedecieron la voz de Jesús y se pusieron en marcha. Hermanos, la palabra de Dios nos tiene que poner en marcha, en un caminar. Y fueron sanados, dice, mientras caminaban. Mientras iban, fueron limpiados. Punto número 2 que quiero resaltar en esta tarde, hermanos. Ya vimos, la fe es un camino y el camino comienza cuando vemos a Jesús. Cuando escuchamos su palabra, como la escucharon esos 10 leprosos. Cuando Jesús les dijo: muévase, vayan, preséntese. Y en ese caminar en la dirección que Jesús les ordena, ellos encuentran la sanidad. Punto número 2. ¿Cómo dice ahí, hermanos? La gratitud es la memoria del corazón. Los 10 van gozosos porque mientras van caminando hay algo extraño en su cuerpo. Notan que hay sanidad. Ya no están enfermos. Siguen caminando, pero uno se detiene. Uno reconoce, porque experimenta en su interior gratitud. Ha recibido lo que él no merecía. Hay uno que tiene en su corazón la memoria que le ayuda. La memoria que le ayuda a recordar de quién ha recibido esa sanidad, quién fue el que lo sanó. Mientras van de camino, todos los 9 pasan adelante, pero hay uno que hace una diferencia y dice: oye, ¿qué pasó aquí? Reciben 10 el milagro de la sanidad, pero uno es el que lo reconoce. Uno es el que dice: esto no pudo haber pasado si no ha sido porque miré a Jesús, si no ha sido porque Él me dio una palabra, si no ha sido porque Él se fijó en mí. La gratitud, hermanos, es indispensable porque no nos deja olvidar quiénes somos nosotros y cómo el Señor nos ha alcanzado con su misericordia. La gratitud no nos deja olvidar. Por eso el salmista David decía en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides. Cuando hay gratitud en el corazón, hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y todo lo que somos, lo reconocemos que lo hemos recibido. No nos sentimos que este es un golpe de suerte. No, yo tengo un buen trabajo porque estudié, porque me quemé las neuronas, dicen algunos. Tengo 3 títulos, sé hablar no sé cuántos idiomas, por eso yo soy el jefe de la empresa. Por mi esfuerzo, por mi inteligencia, dicen algunos, por mis pistolas, ¿verdad? Yo mando. No sé a cuáles pistolas se refiere. Pero este hombre, que el texto dice que fue el único que reconoció, regresa. Ya no va hacia donde el sacerdote, hace un giro en el camino, y es ahí donde aparece la palabra: miró que había sido sanado. Los otros no vieron. ¿Fueron sanados? ¿Cuántos fueron sanados, hermanos? ¿Quién miró que había sido sanado? Uno miró. Yo no era así. Yo soy otra persona. Yo no es, yo a como era antes y lo que Dios ha hecho en mí, esto es diferente. Era una persona marginada, era una persona sin valor,
era una persona que no tenía precio, hermanos, lejos del Señor Jesús. Usted es una persona que no tiene precio. El precio me lo da el Señor. Cuando Él me sana, cuando Él me cura, cuando su mirada se cruza en mi camino. Y este hombre, hermano, vuelve, hace un giro, se convierte, dice una traducción, se convierte. Ya no va donde el sacerdote y regresa, porque no solamente está contento con la bendición de la sanidad, sino que él quiere ir a la fuente de salud, él quiere ir a la fuente de la sanidad, él quiere ir a la fuente que originó ese cambio en su vida, ese cambio en su persona. Este hombre, dice el texto, hay otra palabra clave ahí, volvió. ¿Qué más hizo? Se postró en tierra, dándole gracias a quién. Se dio gracias a sí mismo. Es que yo soy, ¿verdad?, listo, yo soy potente para hacer las cosas que quiero, basta con decirlo y lo hago. No, se postró rostro en tierra en una actitud de reverencia, en una actitud de adoración, en una actitud de reconocimiento, hermano, de los favores recibidos, del reconocimiento de que ha sido sanado, del reconocimiento que ha sido levantado, que se le ha dado dignidad, la dignidad que no tenía. El Señor se la restaura, porque el Señor, hermanos, no rechaza, el Señor restaura. Y este hombre regresa con una actitud, hermanos, de postración, con una actitud de adoración. Y quiero ir a la pregunta final, hermanos, que es la que nos interesa el que nosotros nos hagamos. ¿Cuál es la pregunta final? Conclusión. Para que no se me preocupen mucho, ya estamos en la conclusión, hermanos, tranquilos. ¿Qué dice ahí la pregunta? ¿Sí está o no está la pregunta? ¿Dónde están los 9? El Señor pregunta. Hermano, no es exigido que regresen los 10 a dar gracias a Dios. El Señor no exige que regresen 10. Pero eso no significa que Él no se dé cuenta de cuántos de nosotros no hemos regresado todavía. No es exigido que usted se postre delante de Dios. Dios no se lo exige, porque no quiere nada a la fuerza. No es a la fuerza esto. Pero si Él sabe, hermano, que hay personas, que habemos algunos que todavía no hemos regresado reconociéndolo a Él como nuestro Salvador. ¿Dónde están los 9? Y se pregunta el Señor, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? Hay un desafío de parte del Señor. Esta pregunta hoy viene a nosotros también. ¿Dónde están los 9? 10 reciben el milagro, pero uno reconoce de dónde se originó ese milagro. Uno solamente reconoce quién fue el que lo había sanado, porque muchas veces nosotros, hermanos, damos por sentado todas las bendiciones del Señor y no reconocemos que vienen de Él. ¿Somos nosotros esos 9 que siguen su camino y no le dan gracias a Dios? Pasamos de aprietos, pasamos de adversidades, después seguimos nuestra vida haciendo las cosas que siempre hacíamos. Salimos de emergencia del hospital, ¿verdad que sí? Ay, ya, me van a dar de alta. Sigo haciendo todo lo que estaba acostumbrado a hacer. Sigo en mis afanes cotidianos de mi vida. O doy un giro, hago una pausa en mi camino, digo, esto es la vida. Mi vida tiene significado. Si acabo de pasar esta experiencia que me mostró que Jesús está en mi camino de dolor también. ¿Hago un giro de 90 grados a mi vida o sigo viviendo como que si nada pasara? Me decía una doctora que me atiende, hace poco me atendió, me decía, don Rafael, me dice, tristemente el ser humano no cambia, me dice.
Pasó el COVID, me dicen, y tantas cosas que pasan en la humanidad y seguimos como que nada ha pasado. Seguimos en pleito, seguimos en divisiones, seguimos en contienda. ¿Verdad que sí, hermano? Seguimos en guerra. Apenas nos recuperamos de una enfermedad y salimos a pelear, hermano. ¿A cuánto nos ha pasado? Saliendo del hospital, voy a cobrar una deuda que tenía pendiente con alguien que me ofendió. ¿Qué le parece a usted? Apenas me quiten el suero, ¿verdad? Van a saber, ¿verdad?, quién soy yo. Todo es que me quiten a ver cómo le llaman el canal, ¿verdad? La canaleta. Porque estoy canalizado. Apenas me quiten la canalización, para allá voy, ¿verdad? A pelear, a golpear, a herir, a ofender, a seguir siendo el mismo egoísta, a seguir siendo el mismo prepotente, hermano. No es eso lo que Dios desea cuando nos sana. No es eso lo que Dios desea cuando nos bendice. Él desea que regresemos y que le adoremos. Hay una parte final, hermanos, una expresión que quise escribir ahí como conclusión. Lo más importante, lo decisivo, no es el hecho de quedar curado, porque fueron 10 los que fueron curados. Lo más importante, lo más decisivo no fue, o el milagro más grande, en otras palabras, no fue que hayan quedado sanos. ¿Cuál fue el milagro más grande? Que uno reconoció. Es en la otra, hermanito Santiago, en la otra diapositiva, discúlpenme, yo pensaba que la teníamos. La expresión final después de esa. El milagro más grande no fue la sanidad. ¿Cuál fue el milagro más grande, hermano? Sino el hecho de ver a Jesús como la fuente de nuestra salvación. 10 fueron sanados, pero 1 recibe salvación. ¿Qué desea hoy esta tarde usted de parte del Señor, hermano? ¿Ser sanado o también ser salvo? Señor, hoy nos pregunta, como le dijo al ciego Bartimeo, que clamó a gran voz: ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia. No podía ver, pero tenía un sentido agudo del oído. Escuchó los pasos y preguntó: ¿qué es esa multitud? Escucho que alguien importante se acerca, ¿es Jesús? ¡Ay, Jesús! He escuchado hablar de Él. Acérquenme a Jesús. Quiero verlo, quiero escucharlo, pero no verlo con mis ojos, pero verlo con el corazón. Y cuando Jesús se lo acerca, después del impedimento que tiene Bartimeo, de que lo rechazan, de que lo callan, de que le digan: cállate, no molestes al maestro, está ocupado en otras cosas, y tú de insolente. Pero cuando lo acercan, Jesús le hace la pregunta y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuál fue la respuesta de Bartimeo? Fue muy simple su respuesta. Él sabía lo que quería. Él sabía lo que quería recibir de parte de Jesús. Quiero ver, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Levántate, vete en paz. ¿Qué queremos recibir de parte de Dios, hermano? ¿Solo las bendiciones? ¿O también queremos recibir el perdón de pecados? ¿O no necesitamos ser perdonados, hermano? ¿O creemos que estamos bien en nuestra vida a como andamos? El Señor hoy sigue preguntando: ¿dónde están los 9? Solo 1 reconoció a su Señor, solo 1, y todavía hace énfasis. Este samaritano, este era el más distante, no era del pueblo de Dios. Esto me hace pensar que el Señor sana no solamente en su pueblo, hermano, no solamente a miembros de su iglesia. El Señor sana donde hay fe, fuera o dentro de la iglesia. Él sana donde se le clame, aquí, allá, hermano, donde nos encontremos. Y un samaritano encontró sanidad, pero ese mismo samaritano encontró salvación. Que el Señor nos permita hoy reconocerlo. No ser esos 9 que se alejan y siguen su vida viviendo de la misma manera,
sino ser como ese samaritano. Que nuestra oración hoy sea, hermanos, pueden ponerse de pie, por favor. Una oración en la cual nosotros le digamos, oye, reconozcamos delante del Señor, Señor, perdóname. Porque muchas veces recibo solamente tus bendiciones, pero no reconozco que eres tú la fuente de mi bendición. Quiero ser como ese samaritano. Qué bueno que hoy reconocieran. Quiero ser como ese samaritano que regresa, que hace un giro, que se voltea y dice, eres tú, Señor. Se postra, le adora y le sigue a Jesús de manera permanente y de una manera decisiva. Que hoy sea nuestra decisión, hermano, no solo recibir las bendiciones del Señor, sino recibir a Jesús como mi Salvador personal. El Señor bendiga, hermano, esta palabra en esta tarde y pasa a ustedes.